Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo. Muy bien, hermano, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Siempre es un honor estar en tu espacio. Muy contento, muy a gusto de recibirte, querido Emilio, y preguntarte sobre todo qué opinas de estas declaraciones de la desgracia que aún sigue gobernando la alcaldía Cuauhtémoc, que ya actualizó esta biografía jurando que no se va a reelegir y que prácticamente ha mandado porros para remodelar sin los permisos necesarios parques, ha acusado a Claudia Sheinbaum de gastar $1 millón en este concierto que va a ofrecer gratuitamente el artista Rosalía en el Zócalo capitalino, ha arremetido y arreciado Sandra Cuevas últimamente contra el gobierno de la Ciudad de México, Emilio. Pues mira, esta Sandra Cuevas es una persona con una enorme inestabilidad emocional, es una persona que no conoce la ley, es una persona que actúa a partir de pura ocurrencia, que actúa para llamar la atención, porque hay que reconocerle que tiene una virtud, sabe hacer escándalo, sabe hacer argüende, por lo tanto lo único que hace son problemas, son conflictos, una alcaldía que requiere unión, una alcaldía que requiere que se resuelvan nuestros graves y grandes problemas, no está para que la señora Cuevas ande haciendo tonterías. Hay que explicarle a Sandra Cuevas que la Plaza Giordano Bruno, que está en la colonia Juárez, es patrimonio cultural de la Ciudad de México y de la nación. Por lo tanto, si el gobierno de la alcaldía la quiere intervenir, quiere hacer alguna obra de recuperación allí, requiere el permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la CEDUBI, que está a cargo del gobierno de la ciudad, y requiere el permiso del Instituto Nacional de Bellas Artes, del INVAL, que está tan al cargo del gobierno de la República, porque repito, la Plaza Giordano Bruno es patrimonio histórico, patrimonio cultural de la Ciudad y de México, así que Sandra Cuevas no tiene las atribuciones jurídicas para intervenir ese espacio público, de modo que fue correcto lo que hizo nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, porque hizo valer el Estado de Derecho y no permitió que Sandra Cuevas hiciera una arbitrariedad más, porque Cuevas, con su poder autoritario, con su poder autocrático, con la enorme prepotencia que la caracteriza, se la ha pasado haciendo mil y una injusticias en contra del pueblo de Cuauhtémoc, pero ahora el gobierno de la ciudad le puso un alto e hizo valer la ley. Ahora bien, respecto a lo que dice de que el concierto de Rosalía cuesta $1 millón, que no sea habladora, que no hable sin base, sin sustento. Ese concierto va a llenar de felicidad, de gloria, de dicha a cientos de miles de jóvenes de todo el país y de la Ciudad de México, y es un concierto gratuito. Rosalía no va a cobrar ni un solo peso y el gobierno de la ciudad solo va a poner la infraestructura para hacer realidad ese concierto, es decir, sonido, templete, luces, vallas, etcétera. Así que la cultura, la recreación, el que el pueblo pueda gozar, también es un derecho. Desde luego que los del PRIAN-RD no creen en eso ni apoyan la construcción de ese tipo de derechos, porque para ellos el gozar y el disfrutar solo debe ser para quien tiene poder económico, pero para las y los que somos hijas e hijos del pueblo no debería haber cultura, arte y recreación. En la izquierda consideramos que el arte, la cultura y la recreación son derechos, los cuales no se deben de cobrar y se le deben garantizar a todas y todos. La jefa de gobierno aludió, Emilio, a que esta queja apuntaba a un tema de clasismo. Bueno, pues a lo mejor y quieren regresar a las épocas de Vicente Fox, cuando apartó el castillo de Chapultepec para que ahí tocara Elton John y se vendieran boletos en 100,000 pesos en un evento totalmente privado, que ese dinero iba a la fundación de su esposa Marta Sagún. Tal vez quieren volver a esas épocas y no ahora a este tipo de eventos masivos y gratuitos para la población, Emilio. Sí, a mí me parece que el PRIAN-RD no les interesa la cultura, no les interesa la recreación. Lo único que ellos quieren hacer son negocios al amparo
Lo único que ellos quieren hacer es enriquecer a una camarilla de delincuentes clasistas y racistas. Sandra Cuevas es profundamente clasista, es profundamente racista, a pesar de que ella tiene un origen popular, porque ella nació en una de las colonias más marginadas de la Ciudad de México, en la colonia Coltongo, en la alcaldía Azcapotzalco. A pesar de su origen popular, desprecia a los pobres, dice que no le gustan los pobres, y además es profundamente racista, porque entre otras cosas las vallas que fue a colocar, los muros que fue a colocar a la Plaza Giordano Bruno tenían la intención de no permitir que los migrantes pudieran estar allí, lo cual es un acto de xenofobia que no se debe permitir en México, porque en México vivimos en un país plural, en un país incluyente, en una tierra bendita donde se juntan todas las sangres del mundo y donde todas y todos son bienvenidos, porque en este mundo ningún ser humano es ilegal, en este mundo todas y todos somos hermanos sin importar nuestra nacionalidad, así que es profundamente despreciable lo que hacen los gobiernos de la reacción conservadora y lo que hace su representante más genuina, Sandra Cuevas. Respecto a lo que comentas del concierto de la Rosalía y comparándolo con lo que hacía Vicente Fox Quesada, tienes toda la razón, porque al PAN no le importa garantizar derechos de ningún tipo, al PAN solo le importa que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres, y ahora estamos construyendo un auténtico estado de bienestar y de derecho donde lo que importa es la justicia, donde importa la ley, donde importa que el pueblo pueda vivir y ser feliz de manera plena. Emilio, también estoy viendo que se están multiplicando acosos e insultos, ya no contra Claudia Sheinbaum, sino con la propia artista que es Rosalía, y veo una cantidad impresionante de mensajes de personajes de la derecha o que simpatizan con el PAN, el PRI, o que de plano antagonizan con Morena y la 4T, tachándola de comunista, tachándola de corrupta, tachándola de que lo único que falta es que le cante las mañanitas a Nicolás Maduro, a Kim Jong-un. Le están pidiendo encarecidamente, y yo creo que es la primera vez en toda su vida que le han pedido algo de este estilo, decir, no, no vengas, porque si vienes y haces lo que sabes, que es cantar, estás apoyando a una dictadura. Bueno, ya en esos asuntos, Emilio, es el grado que han llegado y que han invertido mucho dinero para tratar de parar eso. Pero son tontos, lo digo con mucho respeto, son tontos, son obtusos, no se dan cuenta que el concierto de la Rosalía, más allá de una filia o fobia partidista, lo único que provoca es un enorme entusiasmo y gusto entre cientos de millones de jóvenes, y no solo entre los cientos de miles que van a ir, sino que los millones de jóvenes que en México escuchan la música de la Rosalía, pues están muy contentos porque van a venir a México, y son jóvenes que a lo mejor no tienen una ideología política, son jóvenes que a lo mejor no militan en Morena, pero ellos están contentos porque se les está garantizando su derecho al esparcimiento, a la recreación, de manera tal que el PRIAN-RD, al ir en contra de este concierto público, de este concierto gratuito, lo único que están haciendo es terminarse de ganar el desprecio de las juventudes, el desprecio de nuestra generación de por sí los desprecia, porque aunque no vivimos muchos de los episodios de represión del PRIAN-RD, pese a que no vivimos muchas de las épocas oscuras del PRIAN-RD, tenemos memoria histórica, tenemos conciencia y entendemos que ellos destruyeron a este país, que ellos desmantelaron el aparato productivo nacional, que ellos convirtieron en un narcoestado a México, que ellos provocaron la migración, la violencia, la guerra, que ellos construyeron un país donde no había libertad de expresión, de manifestación, de vivir, donde no había libertad para que pudiéramos ser como quisiéramos ser, de modo que todo ese sistema de represión, todo ese sistema de corrupción lo construyó el PRIAN-RD, y en lugar de que rectifiquen, en lugar de que le presenten un proyecto de nación al pueblo de México y se muestren como alternativa más que como oposición, solo se la pasan atacando al presidente López
López Obrador y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y no se dan cuenta que no van en contra de Claudia, van en contra del pueblo, van en contra de lo que le gusta al pueblo, van en contra de la expresión del pueblo, así que se terminan de ganar el desprecio del pueblo de México. Por eso no volverán, no pasarán. Y no es que Rosalía sea comunista. Rosalía es una cantante que lo único que busca es ejercer su profesión, y al cumplir con su profesión le da alegría al pueblo. Para finalizar, querido Emilio, por supuesto agradeciéndote mucho tu tiempo y presencia, permíteme preguntarte qué sigue con Sandra Cuevas. ¿Cómo parar a lo que parece prácticamente ya irremediable de estar sufriendo una y otra vez, ya sea con su xenofobia también, al desplazar y prácticamente correr a los hermanos centroamericanos, que muchos de ellos encuentran refugios y una forma de ganarse la vida en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, a decir que eventos de este estilo son de carácter político electoral? Bueno, tal vez nos acuerde que el propio Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto en el 2017 trajeron al mismísimo Roger Waters, ¿no? Que terminó diciendo en el Zócalo que el gobierno de Peña y el PRI era de una corrupción terrible, ¿no? Y pues nadie dijo que eso era electoral. ¿Qué hacer? Pero en además, este punto? Manuel, perdona que te interrumpa, Sí. pero además, Manuel, Sandra Cuevas ha convertido la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc en su patio de fiestas personales. Todos los fines de semana hace reventones, todos los fines de semana se la pasa haciendo escándalos, y ella sí gasta millones de pesos para llevar a grupos musicales. Ahí está la cuenta pública de la alcaldía Cuauhtémoc: 4, 10, 15 millones de pesos se gasta cada semana llevando grupos musicales, haciendo argüendes, haciendo reventones. Se gasta el recurso público de la alcaldía Cuauhtémoc en puro relumbrón, en puro despilfarro, mientras las calles de Cuauhtémoc están llenas de baches, mientras los albañales de la Cuauhtémoc se están deshaciendo. Hay enormes inundaciones en Cuauhtémoc, los drenajes no sirven, mientras las fachadas de los predios de Cuauhtémoc están en el abandono. Las mafias, que son el verdadero poder en Cuauhtémoc, extorsionan a diestra y siniestra. Por eso yo considero, querido Manuel, contestando tu primera pregunta, que nosotros tenemos que vencer a toda la clase politiquera malandra de Cuauhtémoc. Tenemos que mandar al carajo a los viejos politiqueros corruptos y traidores, e incluso a los jóvenes políticos que tienen las mismas mañas y las mismas prácticas de corrupción y de enriquecimiento ilícito a costa del pueblo. ¿Cómo los mandamos al carajo? Con organización vecinal, con concientización vecinal. Yo convoco a las y los vecinos de Cuauhtémoc que dejemos de lado la politiquería clientelar, la politiquería corrupta, esa en la que compran a los electores con dádivas, esa en la que a cambio de una despensa, a cambio de un apoyito, obtienen el control del pueblo. El pueblo de Cuauhtémoc debe ser digno, porque nosotros somos herederos del último güey Tlatoani, de Cuauhtémoczin, el hombre que murió para defender a Anáhuac, el hombre que no se rindió ante los españoles, el hombre que es el padre, que es el fundador de la mexicaneidad, porque de Cuauhtémoc viene el escudo de la bandera nacional. En Cuauhtémoc es donde han transcurrido las 4 grandes transformaciones de la patria, así que hay que defender con nuestra vida Cuauhtémoc, que hay que salvarla, porque es la capital de todas y todos los mexicanos, y la manera de hacerlo es recorriendo calle por calle, predio por predio, casa por casa, no tocando puertas, sino tocando corazones, organizando a la gente, no en torno a la repartija de migajas, porque los que pagan para llegar, llegan para robar, porque invierten grandes cantidades de dinero que salen del crimen organizado, que salen de empresarios, y por tanto nunca les va a importar la gente, solo les van a importar sus cochinos intereses, solo les va a importar hacer cochino dinero, de modo que nosotros, con un proyecto de cambio vecinal, de organización vecinal, debemos transformar Cuauhtémoc, que lo más importante sea un ideal, sea un proyecto, y sea la conciencia honrada del pueblo de Cuauhtémoc, que se subleva en función de transformar la demarcación. ¿Qué queremos en Cuauhtémoc? Espacios públicos de calidad. ¿Qué queremos en Cuauhtémoc? Que no cobren por entrar a los
deportivos. ¿Qué queremos en Cuauhtémoc? Que los autogenerados de los mercados los manejen los locatarios de los mercados y que ese dinero no se lo robe la gente de la alcaldía.